Hola, bienvenidos de vuelta, soy Julio. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. La bolsa ha estado subiendo, Bitcoin recuperó un soporte importante, llegó nuevamente a los 44.000, se está preparando para el siguiente impulso hasta los 48, 50.000. La bolsa, Nasdaq, llegó a nuevos máximos, específicamente Nasdaq. Ayer llegamos a la resistencia y hoy confirmamos que hicimos un nuevo máximo para Nasdaq, lo que significa que es muy probable para el S&P 500 estar haciendo lo mismo en los siguientes días. Usualmente Nasdaq lidera y tenemos un breakout. Ahora, ¿podría ser un fake out? Sí, claro, por el momento es simplemente una vela por encima del máximo histórico. Queremos ver cómo cierra esta vela. En general, estoy adentro de posiciones tanto en acciones como en cripto. No considero que sean buenos puntos de compra, pero simplemente son señales para seguir sosteniendo. No hay razones para estar vendiendo, puesto que, aunque lo macro es lo que ha preocupado el mercado todo el año, principalmente recesión, que la inflación ha estado alta y todo, sabemos que el mercado puede seguir subiendo mientras las tasas de interés se encuentran restrictivas, y así han estado los últimos meses. Es el siguiente año en donde tendríamos que ver qué pasa con el desempleo, qué pasa con la recesión, pero por el momento aprovechar esta subida es lo que se puede hacer. Es un hecho, estamos generando un breakout en Nasdaq y el S&P 500 está en camino a ese máximo también. No tenemos muchos obstáculos, falta menos de 1% para llegar ahí, y algo muy interesante que veníamos mencionando desde inicios del 2023 es la trifecta de los mercados, y parece que se cumplió perfectamente. A inicios de este año estuvimos mencionando que el 2022, como tuvo el Santa Rally, o sea, subió durante la etapa navideña y cerró en positivo. También tuvimos los primeros días del año en positivo. Esto es algo que, según la historia, nos indica que el año va a cerrar en positivo, y es algo que ya vimos. Cerró en positivo. Para el 2023, los últimos días del 2022, tuvimos un pequeño crecimiento de un 1.4%. Los primeros 5 días un 0.8%. Y en enero tuvimos un crecimiento de un 6.2%. Ahora ya sabemos que es un hecho que cerramos el año en positivo, y esto es algo, esta trifecta suele ser positiva. Es un indicador que está basado únicamente en la historia, en lo que suele pasar en estos años, y en todos estos años hemos tenido esta trifecta anteriormente y se cumplió para el 2023 también. Ahora estamos viviendo un Santa Rally, todavía no hemos llegado a los últimos días del año, pero claramente estamos viendo que estamos subiendo para las últimas semanas del año. Ahora queremos ver si cumplirá nuevamente. Creo que ya no es tan probable que tengamos 2 años seguidos. Creo que cripto, principalmente por su ETF, Bitcoin, también los que puedan ser probables para Ethereum, también Bitcoin halving, usualmente los ciclos de Bitcoin, creo que Bitcoin y cripto sí tendrían un mejor 2024 que la bolsa. No significa que la bolsa no pueda tener un buen año, significa, en mi opinión, que cripto va a tener un mejor año aún que el S&P 500. Y es un hecho desde el inicio de año, después de que tuvimos el mercado bajista en el 2022, si vemos lo que hizo la bolsa para inicios de enero, llevamos actualmente un 27%, quedan unos pocos días de diciembre y podríamos superar los máximos, podríamos llegar hasta un 30%, y según la historia, el mejor escenario ha sido un 45% en 1954, y usualmente estamos en un promedio de un 30%. Algunos años de un 10%, usualmente un 30, un 20% de lo que obtenemos, y vamos en camino a ese 30%. Entonces Nasdaq nos envía señales importantes, la bolsa ha estado subiendo, inclusive con los miedos recesionarios que claramente no fueron este año. Ahora tendríamos que ver si son el siguiente, y todo lo macro no significa que uno debería asustarse, significa que hay que ver el precio. El precio al final de cuentas es lo que manda, no lo que uno pueda considerar que el mercado tenga que hacer. Entonces, aunque tengamos todo eso en cuenta, lo recesionario, inflación, desempleo, si el precio demuestra fuerza alcista, hay que estar del lado correcto. Y por el momento Bitcoin por unos días nos indicó un fake out que estábamos observando de la línea promedio 20 periodos, la retomó, y ahora que la retomó, la validó en la vela de ayer y hoy mismo se ha levantado. Entonces puede ser este el inicio del siguiente impulso hacia los 47.000, incluso hasta los 50.000. Es probable si realmente tenemos ese breakout de este rango, que es un nuevo triángulo ascendente básicamente como el que tuvimos acá. Podríamos estar jugando con esta etapa unos días más. Aquí tomó bastantes días, aquí llevamos una menor cantidad de tiempo y ahora estamos justo en la resistencia. Si empezamos a ver el breakout, claramente nos dirigimos a la siguiente resistencia cerca de los 47.000, y considero los 47.000 puesto que si es una resistencia en velas mensuales,
que podríamos topar ahí con un obstáculo. Después de eso, las personas hablan de 50.000, pero es básicamente una resistencia psicológica porque 50.000 es un número cerrado. No necesariamente tiene que ser 50.000 en donde se detenga después de superar esta resistencia mensual de los 47.000. Si estamos viendo que la dominancia de Bitcoin está subiendo, claramente Bitcoin está subiendo. Algunas altcoins siguen levantándose, muchas son ahora del top 10, top 20 y parece que memes se han estado frenando. Una que ha llamado la atención últimamente es Bonk. Bonk lleva en total desde los fondos un 10.000% y lo que veníamos mencionando es que si memes se levantan rápidamente, usualmente nos indican el tope local de Bitcoin. Bonk es una de esas de memes que han crecido más en los últimos días, últimas semanas. También estamos viendo que otras más estables de ciclos anteriores como Dogecoin, como Shiba han crecido, no tanto al nivel de Bonk. Ayer mencionamos a Snake. Entonces sí es una señal que tenemos que ir prestándole atención, porque si memes realmente continúan este camino y Bitcoin no supera esta resistencia anterior, actualmente en los 44.500, puede ser que sí fue el tope local. Pero si hoy que estamos viendo que Bitcoin se levanta de la línea promedio de 20 periodos, rompe esta resistencia, todavía le queda campo a Bitcoin para seguir subiendo, probablemente hacia el ETF, que se espera que sea en enero. Y en el ETF, ahí sí me gustaría ver cómo se comporta la acción del precio, porque si vemos un crecimiento inmediato en las velas de la noticia del ETF, usualmente puede ser un evento de comprar rumores, que lo que ha venido haciendo el precio todos los últimos meses, básicamente, y vender la noticia. La noticia sería en enero. También otro evento importante es el Bitcoin Halving, que sí sería alrededor de abril del 2024, y usualmente vemos una lateralización o retroceso hacia el Bitcoin Halving. En el ciclo anterior fue una lateralización y en el ciclo antes de ese sí fue un retroceso de hasta un 40%. Es algo que hay que tener en cuenta. No necesariamente hay que vender todo el portafolio, pero tomar porcentajes de ganancias para las noticias que se aproximan del ETF y del Bitcoin Halving cuando estemos más cerca nunca son malas ideas cuando estamos en ganancias. Lo que he estado haciendo dentro de Proplan Trading, lo que he estado anunciando dentro de la Academia de Trades, que he estado moviendo posiciones últimamente ha sido TIA, puesto que lleva un 500%, tomé un 10% de ganancia para mover a otras altcoins que todavía se encuentran lateralizando. Esta claramente ahora se ha convertido en lo que era antes un 3% la posición, llevando un 500%, puede ser ahora hasta un 8% del portafolio, por lo que tomar un porcentaje para mover a otras posiciones que todavía no han tenido estos crecimientos es simplemente una decisión de trading en donde muevo porcentajes para que las siguientes que se levanten tengan ahora una mayor posición, puesto que TIA ha crecido mucho y aún así considero que puede seguir creciendo. SEI ha venido haciendo algo similar, ahora lleva un 263% y como sabemos estamos todavía en una etapa muy temprana de lo que sería el mercado alcista verdadero eufórico. Van a salir todavía nuevas altcoins, nuevas microcaps, nuevas criptos que van a traer también muy buenos rendimientos. Algunas todavía no están en el mercado, por lo que mantener un porcentaje ya sea en Bitcoin o en dólares, USDT, stablecoins, para cuando lleguen esas oportunidades también es una buena decisión en mi opinión. Coinbase sigue subiendo. Esta es una posición que tenemos obviamente en el portafolio de acciones y se ha beneficiado por todo lo que ha estado pasando con cripto. Y considero que Coinbase se va a beneficiar aún más cuando se lance todos los ETFs, puesto que BlackRock tiene acuerdos con Coinbase, otras instituciones, otros fondos también. No necesariamente va a traer los rendimientos que pueden traer altcoins, pero sí considero que puede traer más rendimientos que Bitcoin y eso ha hecho últimamente también. Y puesto que Nasdaq está ahora en máximos históricos, y las posiciones más grandes que se encuentran en Nasdaq también son Apple, son Tesla, son Google. Se han venido beneficiando de esto también. Apple está en máximos históricos. Google en camino. Todas estas no son puntos de compra para estas. Todo lo contrario. Pero tampoco nos indican zonas de venta aún. Y si continuamos subiendo para estos últimos días del año, la volatilidad más grande creo que estaría llegando en enero. Puesto que no tenemos muchas noticias macro que pueda mover el mercado estos últimos días del año, sería más algo de temporada, porque usualmente el mercado suele tomar ganancias en estas etapas del año, no que sea algo obligatorio, como ya vimos el año pasado no fue así. Ya sería hasta el 5 de enero lo que considero la noticia más importante, la tasa de desempleo.
lo tenemos el viernes 5 de enero. Esto sí podría generar volatilidad. Si seguimos subiendo hasta este evento, dependiendo del dato de la tasa de desempleo, sí podría ir generando un retroceso o continuación. Realmente no hay manera de saber qué dato vamos a tener de desempleo aún. Sí sabemos que si empieza a aumentar muy rápido el desempleo, sí podría colocarnos en una etapa que se acerca a la recesión. Hemos visto que está generando una tendencia alcista, pero no se ha disparado como otras veces en el pasado aún. El índice de miedo y avaricia en cripto en general se ha estabilizado. Sí estuvimos creciendo muy rápido, lo cual sí hubiera sido una señal de peligro si llegamos cerca del 80 para el índice de avaricia. Estamos en un 74 y si vemos acá históricamente, ahora está consolidando, lo cual es una mejor señal que se dispare a otras etapas en donde suele generar topes cerca del 80 o el 90. Ahí sí son etapas de peligro. Ahora estamos en una etapa más bien similar a la que estuvimos cuando Bitcoin estaba generando el crecimiento hacia el máximo anterior, en el ciclo anterior, cuando empezó a generar estas velas mensuales hacia los máximos. No necesariamente es ya esa etapa, pero al menos estamos viendo que mientras el índice de miedo y avaricia no se está disparando, todavía no es la etapa de FOMO más eufórica del mercado, lo cual nos suena a esas alarmas todavía de venta importante. Cuando estamos en estos puntos, sí, claramente es importante ir considerando tomar ganancias porque nos colocaría en las etapas como en las que estuvimos aquí arriba. Ahora todavía estamos en un punto medio como estas etapas cuando nos acercamos al máximo anterior en el ciclo anterior, después del Bitcoin halving anterior. Algo que me interesa bastante es la dominancia de Bitcoin, puesto que sí está perdiendo fuerza. Usualmente cada vez que tenemos un impulso de la dominancia de Bitcoin genera bastante diferencia entre los topes anteriores y estos últimos dos topes ya no generó tanta diferencia. Puede ser que se esté agotando esta tendencia, similar a como lo hizo en el ciclo anterior, en donde hubo un máximo que ya no fue tan fuerte como el anterior y después empezó a cambiar la tendencia, rompió la tendencia general y nos colocó en un altcoin season. Por eso mi enfoque ha sido principalmente en altcoins últimamente. Y aún así, si llegamos a la resistencia del 57%, creo que ese sería el tope para la dominancia de Bitcoin y el altcoin season estaría iniciando cerca de estos puntos. La cuestión ahora es si vamos a llegar antes del Bitcoin halving o vamos a lateralizar después de romper la línea de tendencia alcista y llegar después del Bitcoin halving. Así fue en el ciclo anterior. Se llegó al tope después del Bitcoin halving cuando Bitcoin estaba superando los 20.000 entonces, que era el máximo anterior. Lo usual es ver que la dominancia aumenta cuando Bitcoin empieza a tener impulsos y ahora que Bitcoin está teniendo este impulso, claramente estamos viendo la dominancia de Bitcoin subir. Cuando la dominancia de Bitcoin frene o retroceda, veremos otra vez altcoins en general, la mayoría, empezar a ganarle a Bitcoin en el par Bitcoin. No solamente ante el dólar, sino que vamos a ver que va a crecer ante Bitcoin. Solana es una de esas que lo ha hecho constantemente estos últimos meses. Otras han estado retrocediendo como Polkadot, crecen, genera un mínimo mayor. Y en el retroceso es donde Bitcoin supera a Polkadot, pero después otra vez Polkadot se levanta. Así que puede ser que ya Bitcoin está iniciando el siguiente impulso, a la siguiente resistencia. Estamos viendo todos estos factores y también la bolsa, el S&P 500 acercándose a máximos, Nasdaq ya en máximos, nos coloca en una etapa alcista para final de año. Queremos ver si se cumple otra vez esa trifecta en los últimos días del año, Santa Rally y los primeros días del mes del 2024. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Pueden ingresar también a Proplan Trading para aprender todo sobre trading paso a paso en cripto, acciones, futuros, seguir mis señales de compra y venta, mi portafolio, cómo lo manejo, sesiones en vivo todas las semanas, comunidad de traders, más de 3.500 estudiantes alrededor del mundo hispano. Les dejo ese enlace con la promoción navideña que termina en los siguientes días abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.